12 de abril de 2019. Jalisco, México. Capítulo 1. Una mañana tranquila en las afueras de Guadalajara. Esa mañana, la colonia Mirador, en las afueras de Guadalajara, tenía un peso inusual. Incluso el viento parecía cambiar de rumbo sin tocar las farolas. El cielo estaba cubierto por una capa de niebla gris, y aunque el sol aún no había salido, había una tensión indescriptible en el aire. Emilio Vargas, de 5 años, estaba solo en el estrecho patio de su casa. A pesar de no tener ningún juguete, esperaba con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera hablando con algo invisible. Su madre, María, lo observó durante un largo rato desde la puerta de la cocina y luego susurró con un escalofrío. Ha vuelto a empezar. Parece que vuelve a oír algo. Emilio habló sin volverse hacia su madre. Sus palabras no eran las que un niño podría decir mientras juega. Más bien, hablaba como alguien que ya ha tomado una decisión. Mamá, hoy no deben subir al carro. Las llantas están llorando. María se quedó paralizada. En la voz de su hijo no había súplica, ni miedo, ni capricho. Solo la sorprendente seriedad de alguien que está seguro de lo que sabe. En ese momento, se abrió la puerta del patio y salió el padre, Rafael. Las llantas no lloran, hijo. ¿Qué tonterías dices?, dijo, pero la intensidad de la mirada de Emilio borró el tono humorístico de la voz del hombre. En ese momento, como observador, me di cuenta de algo. En la mirada de Emilio había un cansancio que no correspondía a su edad, incluso la sombra de un recuerdo antiguo e indescriptible. El niño parecía saber que una escena que se había repetido miles de veces volvería a repetirse. Se quedó en silencio un momento, escuchando a su alrededor, y luego su voz adquirió un tono aún más sombrío. Papá, hoy habrá un golpe fuerte, muy fuerte. María se agachó de inmediato, con la voz temblorosa. Emilio, ¿quién te ha dicho eso? Ahora tengo miedo. La respuesta de Emilio fue tan tranquila y segura como no cabría esperar de un niño pequeño. No es de ahora, es de antes. Yo lo vi, yo lo recuerdo. María palideció, porque Emilio había dicho frases similares meses atrás, hablando de imágenes pasadas, olores quemados y gritos repetidos. En ese momento, la señora Robles, que pasaba por la calle, se detuvo al oír lo que decían y se acercó con mirada preocupada. Emilio, ¿qué estás diciendo? ¿De quién es el coche? ¿Por qué va a chocar? El rostro de Emilio se llenó de una certeza inquietante y habló con una seriedad impropia de su edad. El carro blanco va a chocar, igual que antes. Todo se repite. Solo había un coche blanco en la calle, y todo el mundo lo sabía. La expresión de Robles se desmoronó. La sonrisa desapareció por completo del rostro de Rafael. Tragando saliva, dijo con un miedo indefinido. Entonces hoy no nos subiremos al coche. Pero, hijo mío, ¿de dónde vienen esas palabras? Emilio cerró los ojos. Respiró hondo, con una respiración demasiado profunda para un niño, y susurró. No quiero ver otra vez la sangre. Esa frase se clavó como un puñal en el corazón tanto de la madre como del padre. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. Los extraños recuerdos que llevaban meses persiguiéndola, los ataques de llanto que la despertaban por las noches, los largos minutos en los que se quedaba mirando al cielo cuando se callaba de repente. De repente, todo cobró sentido. La mujer abrazó a Rafael y le dijo con voz temblorosa: Rafael, esto no es una coincidencia. Hay algo está pasando. La familia decidió no subir al coche ese día. Su decisión fue fruto de una conversación de solo unos minutos, pero en su interior tenían la extraña sensación de que era lo correcto. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, el rugido del metal al desgarrarse en la entrada del barrio cortó el aire de golpe. Se oyeron gritos de pánico. María corrió al balcón y al ver el accidente,
se le doblaron las rodillas. Emilio, en cambio, murmuró con voz tranquila frente a la puerta. «Te lo dije, volvió a pasar, igual que antes». Capítulo 2. El choque en el cruce y la primera sacudida. 12 de abril de 2019. La misma mañana. En cuanto oí el ruido del accidente, me dirigí hacia el barrio. En el aire flotaba un fuerte olor a goma quemada y ese familiar y angustioso zumbido que produce el roce del metal. Cuando llegué al cruce, vi que un coche blanco había chocado violentamente contra un poste y que la gente de la zona gritaba presa del pánico. El conductor, don Héctor Morales, salía con dificultad del coche sujetándose el hombro, mientras la gente a su alrededor intentaba ayudarle. En medio de todo ese alboroto, Emilio, cogido de la mano de su madre, susurraba con una serenidad inquietante. «Ese ruido es el mismo, igualito al de antes». María se vio obligada a mirar a su hijo a la cara, porque lo que decía, más que lo que oía, lo que sentía, le vaciaba el alma. «Emilio, ¿dónde has oído antes este ruido? Por favor, dímelo». Los ojos de Emilio no estaban fijos en el lugar del accidente, sino en un punto mucho más lejano e invisible. Era como si estuviera viendo una escena que ya había sucedido, no en ese momento. No fue aquí, fue en la otra vida. El golpe era igual. Yo iba atrás. Entre la multitud se acercó el anciano don Fermín, con una mezcla de miedo y curiosidad en el rostro. ¿El niño dijo realmente que iba a haber un accidente? ¿Desde cuándo sabe estas cosas? Rafael, con dificultad para responder, solo pudo asentir con la cabeza. La postura de Emilio era totalmente ajena a las conversaciones de la gente. Era como si estuviera escuchando ecos procedentes de un lugar fuera de su tiempo. Cuando las sirenas de las ambulancias se acercaron al barrio, Emilio volvió a hablar, y su voz ya no era la de un niño, sino la de un hombre que había aceptado su destino. No debía morir esta vez, por eso avisé. Uno de los paramédicos se inclinó hacia Emilio, tratando de entender lo que había oído. ¿Qué quieres decir con «esta vez»? ¿Quién ha muerto antes? La respuesta de Emilio acalló de golpe todas las conversaciones a su alrededor. Mi mamá, pero era otra mamá, otra ciudad. Ni siquiera el ritmo de la sirena pudo romper ese silencio. La gente se miraba, sin saber qué decir. Como narrador, lo que sentí en ese momento fue que todos estaban atrapados entre creer y no creer, porque, fuera cual fuera la opción correcta, el resultado era aterrador. María, incapaz de contener las lágrimas, acarició el rostro de su hijo. Emilio, ahora sí que me estás asustando. Emilio, como si estuviera cansado de ocultar lo que sentía, susurró. Recuerdo el olor, el fuego y el grito. Ese grito no era suyo, era de otro. A pesar de que se oían los gemidos del hombre herido en el cruce, las palabras de Emilio ahogaban todos los demás sonidos, porque él recordaba el eco de otra muerte. Al cabo de un rato, el agente de policía oficial Herrera se acercó a la familia para hacerles una pregunta oficial. ¿Alguien puede contarme con detalle lo que ha pasado esta mañana? Rafael respiró hondo y habló con voz temblorosa. Mi hijo dijo que iba a ocurrir este accidente. No nos subimos al coche. Entonces, ocurrió lo que ocurrió. Herrera, tratando de comprender la gravedad del suceso, preguntó. No es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Este chico ya había dicho algo antes. María bajó la cabeza y respondió casi en un susurro. Sí, pero nunca había sido tan claro, tan inevitable. Capítulo 3. El primer quiebro de los recuerdos. 13 de abril de 2019. A la mañana siguiente, Guadalajara. A la mañana siguiente, las calles de la colonia Mirador estaban mucho más silenciosas de lo habitual. Era como si el barrio se hubiera dado cuenta de algo importante tras el accidente.
pero no se atreviera a decirlo en voz alta. A primera hora de la mañana, Emilio, sentado en la pequeña mesa de la cocina de su casa, removía rítmicamente la cuchara que tenía en la mano, sin mirar a su madre, María, que preparaba el té. Esa mañana no había en su rostro la paz que deja el sueño inocente de los niños. Al contrario, parecía sumido en profundas reflexiones. María le preguntó con temor: «Hijo mío, ¿has podido dormir esta noche?». Emilio no respondió. Solo se detuvo y luego murmuró con voz muy baja: «Soñé con el humo, otra vez». Rafael apareció en la puerta y miró atentamente el rostro de su hijo. Desde hacía tiempo, sentía que Emilio no distinguía entre sus sueños y la realidad. «¿El humo de qué, Emilio? ¿Me lo cuentas?». Emilio, sin mirar a su padre, hizo un gesto con la mano en el aire, como si señalara un punto invisible. El humo entraba por la ventana, y yo no podía respirar. Estas palabras hicieron que el ambiente en la cocina se volviera aún más pesado. En ese momento, llamaron a la puerta. La persona que llegó era la señora Robles, una de las testigos del accidente del día anterior. Sus ojos tenían el rubor de una noche sin dormir. Después de sentarse en una silla, bajó la voz y dijo: «María, no he podido dejar de pensar en lo que dijiste ayer. ¿Este niño, es posible que realmente esté viviendo otra cosa?». María abrió la boca para responder, pero Emilio habló antes que ella. «No es algo que vivo, es algo que recuerdo». El rostro de Robles se congeló de repente. «¿Qué recuerdas, Emilio? Cuéntamelo». Emilio fijó la mirada en un punto de la mesa y habló como si estuviera abriendo un velo en el tiempo. Iba sentado atrás y había una curva, muy cerrada. Mi mamá gritó, pero no la mamá de ahora, la otra, la que se quemó. Rafael, incapaz de soportar el peso de lo que había oído, se recostó en la silla. «Emilio, ¿de dónde sacas todo eso? ¿Dónde has vivido todo eso?». El niño levantó los ojos hacia su padre y respondió con una madurez antigua e indefinible: «No aquí, no con ustedes, en otro lugar, muy lejos». Como narrador, lo que percibí en ese momento fue que esas palabras no solo eran misteriosas, sino que también contenían un profundo vacío emocional. La voz de Emilio era la voz de alguien que recordaba algo que había perdido. María, temblando, tomó las manos de su hijo. «Hijo, cuéntanoslo todo, no tengas miedo, estamos aquí». Emilio miró las manos de su madre y susurró: «No quiero volver ahí, pero todo regresa». Esas palabras silenciaron a todos los presentes en la habitación. Era como si el pasado volviera a respirar a través del niño. Capítulo 4. Lo que vio el niño. 14 de abril de 2019. 2 días después, Guadalajara. 2 días después del accidente, todavía había una extraña inquietud en el barrio. La gente se atrevía a hablar entre sí, pero bajaba la voz. Esa mañana, Rafael quiso sacar a Emilio a dar un paseo tranquilo. Mientras se dirigían al Parque Los Pinitos, la forma de caminar de Emilio distaba mucho de ser la de un niño. Sus pasos eran mesurados y su mirada concentrada. Rafael le tocó el hombro y le dijo: «Quiero que te relajes un poco, hijo. Salir al aire libre te sentará bien». Emilio se detuvo. «No puedo relajarme, cuando aún escucho el grito». Cuando se sentaron en los bancos del parque, se les acercó el párroco del barrio, Padre Esteban. Conocía a la familia y había oído lo que se comentaba últimamente. Se acercó a ellos y les preguntó con voz tranquila: «Emilio, hijo mío, he oído que has dicho algunas cosas. ¿Quieres contármelo?». Emilio no miró al párroco. Parecía absorto en algún punto lejano. «Lo vi todo, antes de nacer aquí». Rafael intervino inmediatamente. «Padre, nosotros tampoco sabemos lo que pasó, pero lo que dicen es muy real, muy claro».
Esteban negó con la cabeza, evidentemente todavía indeciso entre creer lo que había oído y negarlo. ¿Qué ves, Emilio? ¿Qué recuerdas? Emilio respiró hondo y habló lentamente. Una curva, una carretera vieja y un ruido fuerte. Después, humo, mucho humo. El cura entreabrió los labios. ¿Fue un accidente, Emilio? ¿Tuviste un accidente en tu vida anterior? El niño inclinó la cabeza, con un temblor en la voz. Sí, y alguien gritó mi nombre. Pero no era Emilio, era otro nombre, que ya casi olvidé. Esas palabras conmovieron profundamente a Rafael. Su hijo decía que incluso su propio nombre era un eco de otra vida. Rafael preguntó con voz ronca. «Bueno, hijo, ¿qué nombre era? ¿Lo recuerdas?» Emilio cerró los ojos y frunció el ceño. «No, pero empieza por A. Siempre escucho la A antes del golpe». El padre Esteban anotó lo que decía el niño en un papel. Su voz temblaba ligeramente. «Rafael, este niño no solo está fantaseando. Algo realmente viene de dentro. Estos casos son raros, pero no imposibles». Rafael preguntó con asombro. «¿Qué quiere decir, padre? ¿Realmente suceden estas cosas?» El sacerdote, tras una breve pausa, habló en voz baja. «Algunas almas regresan cargando con cosas muy pesadas». Esas palabras rompieron el silencio del parque. Emilio no miraba a ninguno de los dos, solo se concentraba en los árboles que se mecían con la suave brisa. Luego susurró para sí mismo. «No quiero recordar, pero viene solo». Capítulo 5. El primer contacto de los expertos. 16 de abril de 2019. Guadalajara, Facultad de Psicología de la Universidad de Jalisco. 4 días después del accidente, recibieron una llamada de la Unidad de Psicología Infantil de la Universidad de Jalisco. La facultad se había enterado del caso de Emilio, y en concreto, la doctora. Carolina Suárez había expresado su deseo de examinarlo. La familia aceptó la cita de mala gana, pero sin otra opción. Cuando entraron en la consulta, Emilio ni siquiera miró los lápices de dibujo que había sobre la mesa. Su mirada seguía fija en un punto indeterminado. Suárez se acercó al niño y le habló con voz suave. «Hola, Emilio, ¿puedo hacerte algunas preguntas?» Emilio respondió sin levantar la cabeza. «Si las recuerdo, puedo decirlas». La doctora Suárez dejó el papel que tenía en la mano sobre la mesa para no romper el silencio de la habitación. «¿Qué recuerdas, Emilio? ¿Los sonidos? ¿Las imágenes?» El niño murmuró mirando sus pies. «De todo, pero no es de aquí, es de cuando yo era otro». Los ojos de Suárez se agrandaron. Ese tipo de frases eran indicativas de un nivel de abstracción que normalmente incluso los adultos tendrían dificultades para alcanzar. Rafael intervino para intentar explicarlo. «Doctora Suárez, esta situación lleva varias semanas, pero después del accidente es como si algo se hubiera desencadenado». Suárez asintió con la cabeza, miró sus notas y habló con seriedad científica. «Los casos similares a recuerdos de vidas pasadas en niños son raros, pero no inexistentes en la literatura. Lo importante es si hay una conexión entre lo que el niño cuenta y la información del mundo real». Emilio lo interrumpió de repente. Era una carretera, con árboles secos, y una curva que nunca debería existir. Este detalle cambió el ambiente de la habitación, porque la descripción de un niño de una curva que nunca debería existir no era como un recuerdo normal. Era como la autocrítica de un adulto al que le habían pasado los años tras una tragedia. Suárez se inclinó ligeramente hacia adelante. «Bueno, Emilio, ¿dónde estabas en ese accidente?» Emilio se sobresaltó y juntó las manos. «Atrás, siempre atrás, y olía a gasolina». Había tal tono en sus palabras que todos los presentes en la habitación sintieron como si realmente estuvieran oliendo ese olor. María
sin poder contener las lágrimas, susurró: «Bueno, hijo, ¿quién estaba contigo? ¿Nos lo puedes contar?» Los ojos de Emilio se fijaron en el vacío y sus labios temblaron. «Mi mamá, pero no tú. Era otra mujer. Gritó mi nombre, pero no era Emilio». Algo se rompió dentro de Suárez. Su actitud científica se transformó por un instante en una sorpresa humana. «¿Y ese nombre? ¿Recuerdas ese nombre?». Emilio susurró, como si estuviera sacando una letra de lo más profundo de su mente. «A». Solo escucho la A antes del golpe. Y todos los presentes en la habitación sintieron el peso de esa única letra, como si fuera el eco que surgía de las cenizas de una vida pasada. Capítulo 6. El conflicto científico y la ruptura familiar. 18 de abril de 2019, Guadalajara, casa familiar. El oficial Herrera, que quería registrar los hechos, visitó a la familia en su casa para redactar un informe. Cuando colocó la grabadora sobre la mesa, se produjo un tenso silencio en la habitación. Emilio estaba sentado junto a la ventana, escuchando atentamente el ruido de los coches que pasaban por la calle. Cada ruido de motor parecía sacarlo de su sitio. Herrera comenzó la grabación hablando en tono oficial. «Señor Vargas, necesito escuchar todo lo que tiene que decir sobre el conocimiento que tenía su hijo del accidente». Rafael respondió con vacilación: «Señor, si hay algo que deba saber, ni siquiera nosotros lo entendemos del todo. Él solo lo dijo, y luego ocurrió el accidente». Herrera se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Era evidente que le costaba encajar este caso en una categoría lógica. ¿Emilio había dicho cosas así antes? Por ejemplo, muerte, accidente, fuego, o esa otra vida de la que hablaba. María suspiró, con la voz quebrada. Sí, había frases que se remontaban a meses atrás, pero pensamos que era su imaginación, hasta que la voz de la mujer tembló, hasta que chocó el coche blanco. En ese momento, Emilio se levantó y se acercó a la ventana. «Escucho el mismo ruido, pero ahora es más lejos». Herrera se acercó y preguntó: «¿Qué ruido, Emilio?». El niño ladeó la cabeza. «El metal, cuando se rompe». El ambiente en la casa se heló. Rafael no pudo aguantar más y alzó la voz. «Hijo, no hables así. Ni siquiera tienes 6 años. ¿Cómo sabes estas cosas?». Emilio se giró lentamente y miró a su padre. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. «No lo sé, solo vuelve. Todo vuelve». Herrera detuvo la grabadora. En el protocolo oficial no había una categoría para este tipo de casos, pero tenía que incluirlo en el informe. «Señor, lo que cuenta este niño no es solo psicológico. Es como si tuviera otra fuente. No sé cómo podemos llamar a esto». Rafael se cubrió la cara con las manos. «No entiendo nada. Mi hijo tiene miedo, y nosotros también». La crisis emocional en la casa afectó más a María. Se acercó lentamente a Emilio, se arrodilló y le tomó las manos. «Hijo, pase lo que pase, estamos aquí. Pero para que nos ayudes, tienes que decirnos lo que sabes. ¿Por qué estás pasando por esto?». Emilio tragó saliva, con un tono de voz casi quebrado, como el de un niño. «Porque no terminé. En la otra vida. Todavía falta algo». Esta última frase cambió por completo el ambiente de la casa. Era como si el pasado que Emilio llevaba consigo ya no fuera solo un recuerdo, sino la llamada de una historia inconclusa. Capítulo 7. La carga que lleva el alma. 20 de abril de 2019. Guadalajara, casa familiar. Esa mañana había un ambiente pesado en la casa que no podían explicar. Era como si una sombra invisible se moviera entre las paredes, dejando silenciosamente un peso sobre los hombros de todos. Emilio estaba sentado en silencio en un rincón del salón, con las manos sobre las rodillas, mirando a lo lejos,
como si no oyera el ruido del mundo exterior. María, mientras observaba las arrugas del rostro de su hijo, se preguntaba una y otra vez lo mismo. ¿Cómo podía un niño llevar consigo un dolor tan antiguo? La mujer se acercó en silencio y se arrodilló a su lado. «Emilio, ¿cómo te sientes hoy?». El niño susurró sin pestañear. «Cansancio, como si hubiera vivido 2 veces sin descansar». Rafael los observaba desde la puerta de la cocina. Quería intervenir en la conversación, pero ya tampoco encontraba las palabras adecuadas. Al cabo de un rato, no pudo aguantar más y se acercó a ellos. «Hijo, no te entendemos, pero queremos que sepas que, sea lo que te duele, juntos lo resolveremos». Emilio levantó la cabeza y miró fijamente a su padre. «No pueden, porque lo que me duele no está aquí, está allá, donde me caí». Esas palabras cambiaron el ambiente de la casa, porque por primera vez había pronunciado el lugar donde se cayó. María preguntó con voz entrecortada: «Hijo, ¿dónde te caíste? ¿Te refieres a ese accidente?». Emilio entrecerró los ojos y dijo: «Era un camino viejo, con polvo en el aire. Yo gritaba, pero mi mamá no podía verme». En ese momento llamaron a la puerta. Era el padre Esteban. La expresión de su rostro indicaba que él tampoco había encontrado la paz en los últimos días. Nada más entrar, miró a Emilio y suavizó el tono de voz. «Hijo, llevo tiempo pensando en ti. Lo que llevas contigo es demasiado pesado para las espaldas de un niño. Quizá contárnoslo te alivie un poco». Emilio giró la cabeza hacia un lado. «Es que no soy solo un niño, soy el que fui también». El padre Esteban, al oír estas palabras, respiró hondo. «Bien, hijo, ¿recuerdas cómo eras en tu vida anterior? ¿Algo, un rostro, un nombre?». Emilio cerró los ojos por un momento, como si su mente estuviera buscando algo en un túnel oscuro. «Recuerdo la carretera, el olor a gasolina y una mano que me tocó la espalda antes del golpe. Esa mano, aún la siento cuando duermo». A María se le llenaron los ojos de lágrimas. «Entonces, hijo mío, ¿él intentaba salvarte?». La voz de Emilio se ralentizó. «No lo sé, pero era tarde. Todo ya estaba escrito». El padre Esteban se volvió hacia Rafael y le susurró: «Este niño no solo no recuerda, también carga con la culpa. Es como si viviera con el peso de un destino que no ha podido completar». Y en ese momento, todos sintieron que la carga que pesaba sobre Emilio no era solo un recuerdo, sino la parte inconclusa de una historia que continuaba. Capítulo 8. La sombra del pasado se hace más grande. 21 de abril de 2019. Aumenta la presión exterior. Guadalajara. A medida que la historia comenzaba a difundirse por el barrio, aumentaba la presión exterior. Los vecinos de la colonia Mirador hablaban de Emilio como el niño que recuerda su vida anterior. Algunos creían en ello y otros acusaban a la familia de engañarles. La puerta sonaba con frecuencia. Vecinos curiosos o periodistas intentaban obtener información. Rafael cerró la puerta con ira. «La gente está loca. Esto no es un espectáculo. Nuestro hijo está sufriendo». María respondió con voz cansada. «Tenemos que protegerlo, Rafael. Esta presión puede empeorar su estado». Emilio había oído la conversación. Se acercó en silencio y dijo una frase inesperada. «No es gente mala. Solo quieren entender lo que yo tampoco entiendo». Esas palabras eran una de las realidades más duras de aquel día. Ni siquiera Emilio podía poner nombre a lo que sentía en su interior. En ese momento llamaron a la puerta. Esta vez era el doctor Javier Montalvo, un investigador académico. Llevaba años estudiando casos documentados sobre fenómenos de vidas pasadas. Se acercó amablemente a la familia y les dijo: «No he venido a hacerles daño, pero este niño habla con una coherencia superior a su edad.
hay una situación que debe ser estudiada desde el punto de vista científico. Rafael preguntó con dureza. ¿Y qué nos aportará ese estudio? ¿Aliviará el dolor de mi hijo? Montalvo se detuvo. No sé si lo aliviará, pero puede abrirnos un camino para entender por qué es así. Emilio observó al investigador en silencio. Luego, de forma inesperada, dijo: «Usted también viene con miedo». Lo siento en su voz. Montalvo se sorprendió. «¿Cómo has sabido que tengo miedo?». Emilio respondió: «Porque en tu cabeza preguntas si lo que digo puede ser verdad, y eso te asusta más que la mentira». Esta frase dividió la habitación en dos. La duda de los que creían en la ciencia y la fe profunda del corazón chocaron de repente. Montalvo se sentó en una silla y se inclinó hacia Emilio. «¿Me puedes describir esa curva? ¿Ese viejo camino?». Emilio habló lentamente, como si reviviera el pasado con cada palabra. Era un camino estrecho, con árboles secos. El sol estaba bajo, y todo olía a tierra caliente. Y yo sabía que algo iba a pasar, pero nadie escuchó mi voz. Mientras el investigador tomaba notas, su voz temblaba. «Tantos detalles, no es algo que pueda imaginar un niño». María inclinó la cabeza y susurró: «Ya lo entiende, sabe mucho sobre nosotros, pero ese conocimiento no le da paz, más bien le causa dolor». Emilio interrumpió de repente y miró hacia la puerta. «Siento que viene algo más, algo que todavía no recordé». Esta frase se extendió por la habitación como una sombra invisible. Era como si en la mente de Emilio aún hubiera una puerta sin abrir, y lo que esperaba detrás de ella no era del tipo que dejara tranquilo a nadie. Capítulo 9. El regreso de la curva 23 de abril de 2019. A las afueras de Guadalajara, una antigua carretera. El doctor Javier Montalvo quería llevar a la familia a las afueras de la ciudad, a una carretera rural abandonada, para averiguar si los detalles que Emilio había contado tenían alguna correspondencia en el mundo real. Pensaba que ese lugar podría ser la antigua curva de la que hablaba Emilio. Salieron temprano por la mañana, con una ligera niebla. Cuando el coche se detuvo, ante ellos se extendía un camino sinuoso cubierto de tierra. Los árboles estaban secos, las sombras eran largas y el aire era inesperadamente pesado. Emilio susurró antes de salir del coche: «¡Aquí! ¡Algo huele igual que antes!». Rafael miró a su hijo con preocupación. «Hijo, ¿de verdad es aquí? Nunca hemos venido antes». Las pupilas de Emilio se agrandaron y sus labios temblaron ligeramente. «No necesito venir, ya estuve». Estas palabras resonaron en un momento en el que incluso el doctor Montalvo contuvo la respiración. Mientras la familia caminaba lentamente hacia el punto en el que el camino se curvaba, se notó que Emilio respiraba más rápido. Los ojos del niño se perdían en el vacío, como si estuviera viendo no solo el momento presente, sino también un recuerdo de hacía años. María, presa del pánico, agarró la mano de su hijo. «Emilio, si quieres volvamos. Puede que esto te resulte demasiado duro». Sin embargo, Emilio no retiró la mano, aunque le temblaba. «Si me voy, seguirá persiguiéndome». Al llegar a la esquina de la curva, Emilio se detuvo de repente. Era evidente que se le habían aflojado las rodillas. Se sentó en el suelo y puso las manos en la tierra para olerla. Es el mismo polvo, el mismo calor. Entonces sus ojos se fijaron en un punto. Y ahí escuché mi nombre. Pero no este, el otro. Montalvo sacó rápidamente su libreta y se arrodilló. «Emilio, por favor, di el nombre que oíste. ¿De quién era esa voz?». El niño cerró los ojos con fuerza, como si estuviera empujando una puerta pesada como una roca en su mente. «Era una mujer, decía: ¡Andrés!», antes del golpe. María y Rafael se sobresaltaron al mismo tiempo. «¿Andrés?
¿Quién es Andrés? Las lágrimas brotaron de los ojos de Emilio. No era el llanto inocente de un niño, sino la expresión de un dolor que le desgarraba por dentro. Era yo. Antes, yo era Andrés, y ese grito fue lo último que escuché. Tras estas palabras, el viento cambió de dirección de repente. Era como si ese momento, ese giro, se hubiera convertido en una grieta en la que se unían dos tiempos. Emilio levantó la cabeza y habló en un último susurro, y después todo fue fuego. Tras esta frase, nada volvió a ser como antes. Capítulo 10. El silencio que siguió al fuego. 25 de abril de 2019. Guadalajara, por la noche. Esa noche, un silencio inexplicable se apoderó de la casa. En cada habitación se sentía como un eco que resonaba en las paredes. Emilio apenas había hablado desde ese día, encogido en un rincón de su cama, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Cuando Rafael entró en la habitación para apagar la luz, se dio cuenta de que su hijo todavía tenía los ojos abiertos. ¿Estás despierto, hijo? Emilio respondió con un hilo de voz. No puedo dormir. Escucho el eco del golpe. María entró en la habitación, se sentó junto a la cama y le acarició el pelo. Ya se acabó, Emilio. El accidente es cosa del pasado. Ahora estás aquí. Estás con nosotros. Pero el niño susurró, como interrumpiendo su frase. ¿Y si no terminó? ¿Y si solo cambió de cuerpo? Esa pregunta destrozó el ambiente de la habitación. Las palabras que el doctor Montalvo había dicho antes llenaron la mente de Rafael. Algunas almas regresan para completar historias inconclusas. Rafael se acercó a su hijo mordiéndose los labios. Hijo mío, ¿qué quedó inconcluso en esa curva? ¿Qué no terminó? Esta vez, Emilio habló muy despacio, como si cada palabra llevara un peso enorme. Le debía algo, a la mujer que gritó mi nombre. Nunca la escuché, nunca la abracé, y cuando desperté, ya no estaba. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, Emilio? ¿Cómo podemos liberarte? Emilio levantó ligeramente los ojos. Parecía un niño por primera vez. No lo sé, pero siento que ella está cerca, como si me buscara, para terminar lo que quedó pendiente. En ese momento se oyó un leve chirrido de frenos desde fuera. Todos se sobresaltaron. Era un chirrido de frenos normal, pero Emilio abrió mucho los ojos y su respiración se aceleró. Ese sonido es igual que aquel día. Rafael miró por la ventana, pero la calle estaba vacía. No hay nadie ahí, Emilio. Solo es el viento. Emilio negó con la cabeza. No es el viento. Es el recuerdo, que vuelve para preguntar algo. María preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pregunta, hijo? ¿Qué quiere? Emilio, mirando la oscuridad de la habitación, susurró. Quiere saber si esta vez la voy a escuchar. Y esa pregunta resonó en las paredes de la casa. Otra línea entre el pasado y el presente se borró. Como narrador, puedo decir que esa noche todos pensaron lo mismo. ¿Hasta dónde puede llegar un espíritu? ¿Y un niño? ¿Cuántas vidas puede soportar?